Hoy vamos a caminar las calles de un barrio hondureño aquí en Barcelona, España. Héctor, ¿dónde estamos? En Villa Julia, en el lugar de los hondureños radicados aquí en la ciudad condal de Barcelona. ¿Cuántos hondureños viven en ese sector? Hay unos 35.000 hondureños. ¿Por qué escogieron este sector los catrachos? Aquí se empezaron a abrir los primeros restaurantes hondureños. La comunidad pues, fue acercándose al barrio y era más factible también poder llegar aquí. Vamos a llegar, Chin, al estadio del barrio, conocido como el Estadio Municipal de la Montañesa. Tiene desde el fútbol base, aquí tiene un equipo profesional que juega en tercera división. Aquí es donde se hacen los grandes eventos de la comunidad hondureña. Héctor, ¿es verdad que usted también jugó en la liga en Honduras? Sí, yo soy futbolista profesional, estuve con jugadores como Leonardo Isaula, Milton El Jocón Reyes. Con el tiempo pues, me fui a Real España Reserva y anduvimos por ahí en varios equipos también de segunda división. El restaurante oficial del equipo. Es correcto. ¿Nunca ha llegado un hondureño que juega en uno de esos 15 equipos a jugar para ese equipo aquí? Todavía no. Aún siendo tercera división, el nivel es muy alto. Es muy alto y es muy complicado llegar. Yo veo una bandera de Honduras. ¿Es un restaurante catracho o cómo es? Todo comida de Ecuador. Un restaurante internacional. Están intentando armar un grupo de baile aquí en Barcelona, de catracho. En Honduras alguien de un barrio difícilmente entra a otro barrio por cuestión de pandillas, fronteras invisibles. Hoy vamos a estar yendo a un barrio a otro. En España, Barcelona, ¿cómo es? ¿Existen esas cosas? Gracias a Dios tenemos esa libertad de que podemos andar libremente por las calles y no hay ningún peligro. Las familias hondureñas que vienen a vivir en Villa Julia, teniendo hijos, ¿cómo es para matricularlos en las escuelas aquí? Aquí es obligatorio que los niños tienen que estudiar. Solo es abocarse a los centros de estudio, decirles que su hijo quiere entrar al colegio, la edad que tiene. ¿Es gratis? Sí, hay colegios públicos, semiprivados, hay colegios privados, pero la educación es gratis como la salud. ¿Cómo compararías la diferencia de calidad de educación en las escuelas públicas de Barcelona y los de Honduras? Podríamos decir que mucha mejor calidad. Los niños migrantes enfrentan bullying, cosas así en las escuelas. Sí. ¿Su hijo ha tenido que enfrentar cosas así? Todavía no, pero sí los hay. ¿Cuánto cuesta rentar un apartamento en Villa Julia? 700, 800 euros por mes. Por mes, el alquiler de un piso que consta de 3 habitaciones. Comparando eso con el centro de Barcelona, ¿cómo lo comparas? El centro de Barcelona ronda los 1.200, un alquiler de un piso, ya lo que es la parte alta no digamos, entonces es más accesible estos barrios de aquí. Los hondureños que viven aquí, ¿en qué trabajan? La mayoría trabajan en la obra. ¿Cuánto puede ganar un albañil aquí en Barcelona? 1.400, 1.200 euros al mes. Digamos que un hondureño gana 1.400 y gasta 700 al mes en alquiler, ya se fue la mitad. Eso es lo que sucede, porque la mayoría somos mileuristas, como le llaman aquí, sueldo de 1.000 euros que no te alcanza para ahorrar nada. Cuando usted llegó primero a España, ¿en qué trabajaba? En construcción. Yo trabajaba para una empresa gallega, nos entregaban los edificios recién hechos y nosotros teníamos que limpiarlos. ¿Cuánto pagaban para hacer eso? 1.600, 1.400, hasta un mes te podía sacar hasta 2.000. Luego pues a partir de que tú ya tienes la residencia, Chin, ahí es cuando ya te cambia la vida. Todo es más fácil porque cuando tú vas a buscar un trabajo lo primero que te piden son documentos. No cualquiera te da un empleo por temas de seguridad y todo ese tipo de cosas que afectan a una empresa, ¿no? Porque las multas son grandes. De hecho, uno de estos dos bares, restaurantes que venimos ahora, está cerrado por multas de 17.000 euros. Imagínate ¿Multas? tú. ¿Qué hicieron? Dándole la oportunidad a un chico para que comenzara en la cocina a dar trabajo a alguien que no tiene documentos. Efectivamente, entonces eso es muy delicado cuando te llega, Hola. cuando te llega una inspección. ¿Todo bien? Ahí nos encontramos con dos seguidoras, seguramente son de Honduras, ¿va? Yo creo que sí. Pero, ¿por qué todas las tiendas están cerradas aquí? Entre las 2 de la tarde y las 5 se cierra y a partir de las 5 pues ya abren otra vez. Comienzan a aperturar. Acabamos de encontrar un restaurante hondureño que se llama El Costeño número 2. Está bien grande y una bandera atrás, bastante grande el local, con muchas mesas. Javier, ¿cuántos años lleva aquí en España? 16. ¿Y qué parte de Honduras viene? Malfate, Colón. Y mira lo que trae de Colón, el gifiti, pero bastante le dan va. Cuéntanos a los amigos de España que no conocen el gifiti, ¿qué es el gifiti? Esta es una bebida tradicional de nosotros los garífunos. Es lo que tomamos cuando estamos resfriados allá. Medicinal. Como medicina y para sentirse bien. Orgullo catracho. Bueno, vamos a sacar los malos espíritus ahorita, la mitad cada uno. Sí, saqué todo. Así lo tomamos allá, ¿eh? Dele, muéstranos cómo es. Está
bueno, está bueno, está bueno. Es un catracho de verdad. Cuéntanos, ¿qué es la comida que más compran aquí la gente? Baleadas, pollo frito, carne asada, de todo un poco siempre. ¿Y qué dicen los españoles? Que ellos han probado la comida catracha aquí. Por el momento están encantados y hay no solo españoles también, de todas partes. ¿Y japoneses han venido aquí? Pues no lo sé. Pero un japonés que ha tomado el gifiti como yo, primero. Creo que es el primero aquí. Aquí estamos con Leonardo, quien es colombiano y le encanta la comida catracha. Dice, ¿qué has probado aquí en el restaurante? La carne asada, los tacos, las pupusas, las enchiladas y todo, excelente. Un saludo a los amigos de Honduras. Epa, un saludo a todos ahí. Buenas tardes, vengo de un canal de Honduras y nos han dicho que aquí es el barrio donde viven muchos hondureños. ¿Qué saben de Honduras? Yo lo que escucho cuando hay un parte o alguna catástrofe por ahí. Las inundaciones. Exactamente. Vale, pues muchas gracias. Nada, hombre. Héctor, estamos viendo que no son solo hondureños que viven aquí, hay otros grupos de latinos. Sin duda, aquí está Latinoamérica reunido en general. De hecho, por mi calle pasan muchos peruanos, ecuatorianos. Cuando juegan, ¿quién gana? ¿Los ecuatorianos, los catrachos? Está repartido porque, por ejemplo, hay muchos equipos paraguayos también aquí que Y son buenos para jugar. muy buenos. El sábado se está jugando una Copa América, 8 selecciones, clasificaron 4 y en esas 4 está incluida Honduras. Joana, ¿de qué parte de Honduras eres? Respire, mis hijos te admiran mucho. Hey, ¿es su hijo? ¿En serio? ¿Dónde está él ahorita? Él vive aquí, me los traje hace 5 meses. ¿Ustedes viven aquí en la Julia? Sí. ¿Y cómo se ha adaptado su hijo a la vida aquí? Le ha costado un poco Ya. nuestras ¿Ya tradiciones. tiene una novia española? Sí, Ah, ¿en serio? ¿Ya? Sí. ¿Es rápido va? sí. Vale, pues, muchas gracias. Gracias, sí, gusto. Venimos de Honduras para ver si es verdad que aquí hay muchos hondureños en ese sector. Aquí hay una. ¿Usted es hondureña? Ella sí es de Honduras. Yo soy de Cuba. Yo soy catalana. Es de aquí de... De Barcelona. Usted tiene la amiga hondureña que le está acompañando. Está. Ha desaparecido. Pero ¿han conocido más hondureños aquí en el sector? Que yo sepa, habrán, pero no los he conocido. Buena gente, ¿verdad? Simpáticos y educados. Le gusta mucho el jalapeño. ¿Le gusta el picante? ¿En serio? Y a las cubanas también, ¿no? A los hondureños más. ¿Ya probaste la comida hondureña? No, pero por esto tengo un yerno pakistaní. Ahí sí es comida picante. Cuando hace la comida, ya tengo que abrirlo todo porque me coge tos. Un saludo a los amigos de Honduras. Alguien me está llamando mi nombre, pero no sé de dónde. ¡Ve! ¡Ey, catracho! Dicen. ¡Saludos! Ella, por ejemplo, la muchacha es interna. Es el trabajo más común para las mujeres hondureñas aquí. Para las mujeres latinas en general, es el trabajo de casa, están internas 24 horas y salen el fin de semana. Acabo de conocer Carolina, una seguidora de ¿qué ciudad de Honduras? De Valle, San Lorenzo. Es verdad que aquí es el barrio catracho de España. Así dicen, no lo sé. Me está invitando a una taza de café española. Aquí en Barcelona, ¿cuántos barrios hondureños hay? ¿O solo es Julia? Hay muchísimos. Ah, ¿en serio? Sí. En nombre de Carolina y los amigos en Valle, muchas gracias. He visto bastantes personas en España que cargan sus cosas con esto. Sí, con carrito, para no andar ahí una bolsa en la mano. ¿Tú de qué parte de Honduras eres? Tegucigalpa. Tegus, un saludo a los amigos de Tegucigalpa. Saludos, mucho gusto. Vamos a acercar un restaurante que se llama Bar Restaurante Tururú, comida mediterránea y hondureña. Estamos dentro de Tururú y mira lo que encontramos. Lo más común en Honduras, pero aquí tan difícil de conseguir. Un fresco tropical. En Honduras esto vale unos 15 lempiras. Aquí casi 100 lempiras, mi gente. Nostálgicos de Centroamérica. Esta palabra sí representa este sabor para muchos catrachos. Vamos a ver si es lo mismo. Igualito. Está más fuerte. Nuestra amiga nos trae bananos. No son de Honduras, son de Colombia. No hemos visto ni un banano hondureño aquí en España. No hay. Que casi siempre son de los países vecinos. Aquí estamos con Carlos, el fundador de Tururú. Cuéntanos de dónde viene el nombre. Cuando yo cogí el traspaso ya tenía el nombre y aquí como muy complicado el trámite y todo eso, entonces lo dejé así. ¿Y de qué parte de Honduras viene? De Puerto Cortés. ¿Y en qué momento decidió irse de Puerto Cortés? Hace varios años que mi hermana decidió emigrar aquí a España y bueno, ella es la que me trajo. Trabajé en una empresa de limpieza que entraba yo a las 3:30 de la mañana y salía a las 12 de la noche. O sea, me explotaron, pero que no tienes idea. ¿Pero pagaban bien o ni eso? Ganaba 1.200 creo como en el 2007 por ahí. Los primeros años fueron muy difíciles, pero bueno, todo tiene su recompensa. Algunos catrachos vienen a España, quedan un par de años y deciden volver a Honduras. En el caso de usted, ¿ya está decidido quedar en España o vas a volver? Tengo aquí a mi madre, mis hermanos, mis hijos. Es difícil, ya iría para pasear nomás. ¿Y qué es lo que nos trae aquí? Un rico choco banano. Vamos a probarle el choco banano aquí de Tururú. Está duro, ¿va? ¿Te gustan los choco bananos bien duros aquí, va?
Piel duro. Muy bueno, muy congelado. ¿Qué dicen los españoles del choco banano catracho? Se quedan así como... No han visto esto ellos. No habían visto. Un banano con chocolate. ¿Cuánto cuesta esto? €1.50. Enfrente estamos viendo, creo que es un parque. Qué lujo tener un parque como esto en pleno barrio. Con, no sé si es un restaurante o algún centro comunal. Están en el medio del parque aquí. La gente jugando fútbol. Tiene buen nivel. Y mira cómo viene a recolectar basura. Aquí estamos viendo que no queman la basura. Hola, ¿de qué país vienen? De Perú. De Perú. ¿Usted? De Ecuador. Nos han dicho que aquí en este barrio hay muchos hondureños. No sé si es verdad. No sé. No han conocido un hondureño aquí. No lo sé. De esos parques puede salir el próximo Messi, el próximo Andrés Iniesta. De aquí comienza todo el fútbol callejero. Podemos ver un paso ahí, señor. Una maña ahí ve. Aquí estamos cerca del estadio de Barcelona. Estamos hoy conociendo el supuesto barrio catracho de España. ¿Cuál es la Vía Julia? Vía Julia es arriba, donde está el metro. ¿Y aquí dónde estamos? No tengo mucho conocimiento. ¿Tienes poco tiempo de estar en España? Como año y medio. ¿Cuánto puede un hondureño ganar mensualmente aquí en Barcelona? Bien difícil la situación porque el salario mínimo es de 1.000 o 1.080, pero la habitación te cuesta 1.200. 1.200 cuesta aquí. Sí, una habitación. ¿Le da para ahorrar algo, mandar dinero? Nada. Lo que gana, gasta de un solo. Así es. ¿Algún saludo a alguien en Honduras? A mis hermanos y todos mis familiares allá en Honduras, les deseo que la pasen bien. Héctor nos está llevando a una tienda, vamos a ver qué tiene aquí. La hija de ellos va a cantar el himno nacional, es una de nuestras estrellas nacientes aquí de la comunidad hondureña en España, muy reconocida. Se han ofrecido voluntariamente para participar y apoyar tu causa. Cuéntanos de ese negocio, ¿qué es lo que ofrecen? Tenemos los servicios de envío de paquetería, el servicio de envío de remesas. Cuando un hondureño llega recientemente a España y quiere tener un celular, tener datos, ¿cómo funciona y cuánto cuesta? Hay recargas bien baratas de 5 euros y también de 10 euros. Va aumentando los precios según el cliente lo quiera. Ramiro, ¿qué es esto aquí? Esto es del Día Internacional de los Trabajadores, esta publicidad. Imagínate que para adaptarse, el gobierno de España dice que un hondureño, por ejemplo, necesita 3 años para adaptarse. Nosotros que trabajamos en esta área creemos que un hondureño en 6 meses ya está adaptado a España y que podría optar a los documentos. Los migrantes que quieren sacar su residencia, ¿en qué despacho pueden ir aquí en Barcelona? El despacho del abogado Rafael Serrano está en calle Llobregat número 62 en la parada Colblanc. Hay un precio sumamente accesible y si está en cualquier parte de España, porque sé que te ven en todas partes de España, Chin, se puede hacer a través de un número telefónico y no es necesario tener una visita presencial. He visto un montón de gente con tatuajes. En Honduras, ser tatuado puede tener consecuencias mortales. ¿Cómo es aquí en España? Las mujeres son las que más les gusta andar esos atuendos, pero es algo común, algo normal aquí y es para también lucirlos en el verano. Ya son las 6 de la tarde y se ve que hay más flujo de personas porque hace 2 horas aquí estaba totalmente vacío. Las personas ya están saliendo de sus siestas. La gente ya sale a las terrazas a tomarse algo para amortizar la calor. También que esto que es una calle principal, lo que es la avenida de Vía Julia. Mucha gente concurre por aquí. Aquí en estos comercios y restaurantes, los clientes, casi la mayoría españoles, pero la gente que trabaja, de cocineros, meseros, son catrachos. En algunos lugares sí, pero es muy raro también, sí. Normalmente trabajan en restaurantes hondureños o latinos. Aquí hay un bar donde dicen que vienen los hondureños a ver los partidos. ¿Cómo es la relación entre los locales españoles con los hondureños? ¿Se mezclan o hay una separación? Están mezclados todos y cada uno con su camisa, con su bandera. El respeto es mutuo y todo es una mezcla. Aquí en la ciudad de Barcelona, si entras con una camisa de Madrid, puede pasar lo que le puede pasar en Honduras. Y... No sucede eso aquí. Nos encontramos con una amiga que nos estaba viendo. Es porque es de Honduras. ¿De qué parte de Honduras viene? De Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? 3 años. ¿Por qué saliste de Honduras? Quería independizarme y pues mi familia me ayudó y aquí estoy. Un saludo a los amigos de Tegucigalpa. Un saludo y... Aquí a la izquierda hay otra tienda latina. Sí, se ve que sí, hay muchos. Las tiendas latinos, la mayoría de los dueños no son latinos. Son hindús o pakistaníes que tienen sus negocios. Mira, mi gente, estamos viendo una carnicería Catracho. Mira, 504. Vamos a ver qué tal la tienda aquí. Eso sí es Catracho. Se siente como en el mercado de Honduras. Grandes ofertas. Un pollo entero. Pollo a filet. 4 euros por kilo. Los pollos son más amarillos aquí. Estoy viendo que sí. Héctor, aquí estamos en una parada de bus. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuestan los buses aquí en Barcelona? Aquí no usas efectivo como usamos allá, sino que hay tarjetas de metro. Está la T10 que son 10 viajes, 10, 12 euros, las cuales tú la puedes comprar en las estaciones de metro o la puedes comprar en el mismo autobús. Te llevan a recorrer la ciudad o al destino que tú vayas. ¿Los hondureños tienen carros o es muy difícil? Es muy difícil por el alto costo de conseguir un coche. ¿Qué porcentaje de los hondureños tiene carro aquí en España? Entre el 5 y el 10%. Muy poco. En Estados Unidos un hondureño puede conseguir un carro rápido
Unidos por crédito. Aquí no. Es muy difícil, Chin, porque también en Estados Unidos es necesario tener un coche por las distancias, por los trabajos que tienes que recorrer. Por la falta de transporte público en Estados Unidos. Es correcto. Bueno, aquí nos encontramos con unas seguidoras de Danlí Paraíso. ¿Algún saludo a alguien de Honduras? A toda mi familia. Ramiro, algunos hondureños han tenido miedo de salir en cámaras. ¿Será que es porque como en Estados Unidos tienen miedo de que tal vez piensan que los pueden deportar o algo? Como comunidad hondureña llevamos luchando para que el hondureño sepa que aquí tiene derechos, que no lo van a perseguir, que no lo van a deportar. Si un policía lo llega a detener y comprueban que tiene antecedentes penales, sí lo van a deportar. Pero si está limpio, no tiene por qué temer. Aquí tenemos seguidores. ¿De qué países son? De Uruguay. Uruguay, ¿usted? Perú. De Perú también. Y miran el contenido de nosotros desde Honduras. Siempre lo miramos, sí, la verdad que sí, es muy bueno, muy buena calidad, la verdad que sí. Hey, muchas gracias. Por todo lo que hace con las escuelas, con todo, la verdad que muy buena calidad, ¿eh? Muchas gracias. Aquí estamos en Villa Julia, donde hay muchos hondureños. Hay barrios así como de la gente del país de ustedes también. Sí. Sobre todo aquí hay muchos también. Aquí en Villa Julia. Y de Perú también hay muchos aquí. Más de Honduras, ¿eh? Más de Honduras. ¿Ya han probado la baleada, el pollo chuco? Sí, La baleada sobre todo está muy bien. ¿Usted ya probó la comida hondureña? No he probado. Vamos a traerle... Tienen que probarlo porque nosotros somos fan de las carnes uruguayas, de los asados uruguayos. Muchos asaderos uruguayos en Honduras. Y muchos jugadores profesionales que han ido a Honduras a jugar a la Liga Nacional. El chiquito de Olimpia. Ramiro, que se llama Ramiro. Ramiro Grucci, ¿va? Sí, se ha quedado ya uruguayo. Restaurante ahí por allá. Un saludo a los amigos de Honduras. Te deseo entonces lo mejor para Honduras y adelante siempre con lo que haces. Amigo. Sí, claro que sí. ¿Vas a ir a jugar ping-pong, va? Sí, ya he jugado. Yo soy ecuatoriano. ¿Ecuatoriano? Siempre te veo con un amigo. ¿Y aquí para las personas que quieren jugar ping-pong hay ligas y todo eso? No, eso es arriba en el parque que jugamos. ¿Algún saludo a los amigos de Honduras? Un saludo para la gente de Honduras. Ramiro, ¿cómo se siente que ya todo el mundo conoce Honduras a través de YouTube? Los hondureños sabemos lo que tenemos con el trabajo que tú estás haciendo y también nos hemos visto gratamente sorprendidos porque hemos visto gente uruguaya, ecuatoriana, cubanos, gente peruanos de muchas nacionalidades que han reconocido a Chin, lo saludan en la calle y eso nos agrada. ¿Cómo se siente usted por eso? No, me siento bien porque ya la gente sabe de que el país de 5 estrellas es Honduras. Nos está llevando a una tienda aquí, vamos a ver. Vamos a entrar a la Orellana. De un solo dice que está disponible Gifiti. Pero se me ha acabado. Ah, ya se ha acabado. Ya los españoles ya tomaron todo. Ya se lo han tomado. También, mira. Muchas gracias a los amigos aquí del barrio, siempre apoyando a los niños de Chamelecón. Cuando usted escuchó de que estábamos construyendo esa escuela para los niños de Chamelecón, ¿usted se animó a hacer actividades? El viernes pasado hice una comida benéfica para lo que es la lata. Y este viernes, que es mañana, también. ¿Qué vas a vender? Una carne guisada de ternera. En mi pueblo es frito. ¿De qué pueblo viene? Soy de Olancho, de un pueblito que se llama San José de Río Tinto. Y esta comida pues lleva frijoles cocidos, arroz y guineo verde. Estará muy bueno, ¿eh? Ya están viendo los niños de Chamelecón que seguramente van a ver ese video con mucha alegría, sabiendo que desde aquí de España hay tanta gente que están apoyando los sueños de ellos. Un mensaje a los niños de Chamelecón. Aunque yo no tenga hijos allá, pero hay familiares que también tienen hijos y que necesitan escolarizarse y que estamos dispuestos a apoyarles en todo. Las personas que quieren venir a comer rico aquí, ¿dónde estamos ubicados? En calle Artesanía número 7, entre Villa Julia y Valdaura. Héctor, aquí estamos viendo que hay casas de venta, 420.000, 189.000 euros. ¿Cómo es más o menos en este sector? ¿Cuánto cuesta un apartamento? Estas son casas de propiedad y para un latino es complicado, pero no es imposible. Hay personas que sí tienen su propio piso. De 100 hondureños, ¿cuántos tienen su propia casa? Unos 5. Muchas cosas que influyen para poder hacerse uno de su propio hogar aquí. Muy complicado. Aquí veo que los barrios hondureños y el barrio que tal vez es de la gente español no es tan diferente en la infraestructura. Dependiendo de la clase, ¿no? Social, porque hay algunos con más dinero que el piso es mucho mejor que otros. El habitar aquí es normal. ¿Le gustó? Una foto queremos. Sí, claro que sí. ¿De qué parte de Honduras vienen? Ciguatepeque. Ciguatepeque. ¿Y usted? Ciguatepeque también. ¿Pero se conocieron aquí o en Honduras? Allá en Honduras nos casamos. ¿Y cuánto tiempo llevan ya? Yo apenas 8 meses. Cuéntanos, ¿aquí ha sido difícil encontrar trabajo? Estable no, pero gracias a Dios sí he tenido como por tiempos y así. Desde casi que vine, cuidé unos niños, luego empecé en limpieza y así, ahí estoy. ¿Algún saludo a los amigos de Ciguatepeque? Bueno, un saludo a todos. Nos encontramos con otros hondureños. Sí, es verdad que la Villa Julia es una zona hondureña. ¿Ustedes de qué parte de Honduras vienen? Del Carrizal. Hice un video del barrio Carrizal. Me perdí ese día en esas grandes calles. Ya llevo muchos años aquí. ¿Cuántos años? 20. Para muchas personas dicen que los primeros 2 o 3 años son muy difíciles aquí, pero después es un poquito menos complicado. Pues la verdad sí, te vas adaptando ¿Por qué viniste a España? para salir adelante. ¿Algo
Algunos hondureños vienen a España, después deciden volver a Honduras. En el caso suyo, ¿te quedas aquí o vas para Honduras? De momento, pues ya me quedo aquí. Vamos para Honduras. ¿Usted se va para Honduras? ¿Sí? ¿Cuántos años llevas aquí? 2 años. Ya prácticamente una española, pero sí piensas en volver a vivir en Honduras. Yo sí pienso volver a Honduras. Cada año y medio voy y ni me acuerdo de España, ¿para qué? ¿Qué te dedica aquí? ¿Cocina? ¿Trabajando? Sí. ¿Es su mamá? Sí. ¿Cocina rico ella? Sí, mucho. ¿Él es hondureño o español? Él es americano. Vivo en Honduras. Ha dicho viva Honduras. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Emilia, ¿es verdad que usted trabaja en un restaurante español? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque normalmente es difícil para una catracha conseguir trabajo así. Si no tiene papeles es un poco difícil, pero ya teniendo ya es más fácil. ¿Sí? ¿Y cocinar usted también? Sí. ¿Cómo aprendió a cocinar la comida de aquí de España? A puro libro, viendo y ya. ¿Cuál es la tapa española que más te gusta? La tortilla de batata. Y lo que cocina mi mamá de comida hondureña me gusta son las baleadas, las pupusas y las catrachas. ¡Qué rica! Ramiro nos está llevando a un lugar que se llama Catrachos Oscar. Vamos a ver qué es lo que tiene. Cuéntanos del negocio, ¿qué vende aquí? Tenemos todo lo que es repostería. ¿Y está en vivo con alguien ahí? Es de mi hermano. Hey, saludito al hermano. ¿Dónde está él ahorita? Está en Hospitalet en Florida. Es la otra tienda que tiene él. Todos de panadería. Sí. Aquí tenemos todo lo que es la variedad de pan de Honduras, las semitas, los polvorones. También tenemos lo que son los pasteles, 3 leches, los helados de fruta, pasteles normales. Increíble. ¿Podemos probar unas semitas? Catrachas. Mira, aquí están los panes, también pasteles y queso hondureño. Sí, el quesillo, tenemos la mantequilla, el queso frijolero, que está riquísimo, por cierto. Tenemos los frijoles, los jalapeños. Vamos a probar la famosa margarita, el pan galleta margarita. Mira, una galleta típica en Honduras. Todos esos productos, mi gente, con mucha nostalgia estamos consumiendo en este viaje de España. Una migaja de eso vale oro para muchos que viajan aquí. Hasta mejor, porque uno extraña tanto ese sabor. En Honduras en cada esquina vende eso, pero aquí tiene que cruzar una ciudad entera para encontrar una bolsita de eso. Muchas gracias, Catrachos Oscar. Aquí nos encontramos con Daisy, una catracha que estaba buscando semitas. Veo que usted trabaja en un hospital. Trabajo en limpieza, en un hospital por la mañana. Me han dicho que es muy difícil para una hondureña encontrar un trabajo en un lugar así. ¿Cómo lo hizo? Mi compañera de piso, ella me recomendó y ella ya trabajaba ahí. Y bueno, ahora ya con la nacionalidad es mucho más fácil así. Pues ¿cuántos años le costó para sacar la nacionalidad? 17 años. 3 intentos. ¿Por qué tantos intentos? Porque no pasé un examen. ¿Qué tipo de examen tiene que hacer? Por ejemplo, fechas de cuándo fue la guerra civil aquí. ¿En qué año fue la guerra civil? 1939. Chilo, ¿cuándo fue la guerra civil de Honduras? No sé. ¿De Honduras no? De España. Estamos con Carlos, quien viene de Roatán. Muchas personas dicen que se viven bien en Roatán, pero en el caso de usted, ¿por qué viniste a España? Mira, la verdad que Roatán se ve muy bien, pero la vida es muy cara. El sueldo allá es, digamos, 2 veces más que en tierra firme. Pero así como cobras... El gasto puede ser triple. Por ejemplo, la vivienda es carísimo. Te hablo de un apartamento pequeñito, carísimo. ¿Y aquí en España le ha ido mejor, peor, cómo? Pues yo, gracias a Dios, pues tengo mi profesión. Yo soy informático y pues para vivir bien, tranquilamente. No como un millonario, pero se vive bien. ¿Cómo lo compara la educación para los niños de Roatán, por ejemplo, la hija suya aquí en España? Mucha diferencia. Un niño de aquí de 3, 4 años ya te sabe sumar, restar, te sabe los números. ¿Ella cuántos años tiene? Ella tiene 6 años ahora. 6 años. ¿Su nombre? Perla. Perla, 2 más 2. 4. Sí. Tímida. Sí. Tímida, pero muy inteligente. Sí, yo trato de inculcarle siempre cosas de Honduras. Mucha gente olvida de sus raíces, más bien olvida de su acento natal. Eso es como avergonzarte de tu propia tierra y no me avergüenzo, la verdad. ¿Cómo se siente ver tantos catrachos en España ayudando a los niños de Chamelecón? Que es un gesto loable. La verdad que felicito a todos aquellos que tienen esa bondad. Invito a todos aquellos que también tengan las posibilidades de que apoyemos con lo poquito que tengamos. Sería bonito pues un pequeño gesto a ayudar a todos estos niños que necesitan allá en nuestra tierra. Tan lejos en distancia, pero siempre cerca en el corazón. Correcto, así es, y nuestra tierra nunca la olvidamos. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. María, las personas aquí en Barcelona que quieran comprar las semitas, ¿dónde está ubicada la tienda? Vía Julia, calle Almanza, número 10. Estamos de 12 hasta las 9 de la noche. Estamos aquí a la orden. Muchas gracias.
¿Usted de qué ciudad de Honduras viene? Yo soy de aquí, pero mis padres de Honduras. ¿Y tú también? Yo nací en Honduras, soy de San Juancito, al lado de Valle de Ángeles. Hemos hablado con muchas personas más mayores. Ustedes son de los primeros jóvenes. Quiero saber cómo es el sistema educativo aquí en España para alguien como la edad que tienen. Yo siento que es mucho más complicado aquí que en Honduras, realmente. Por el nivel académico que exige. Exactamente. ¿Crees que vas a lograr ir a la universidad un día? Me queda un año más para hacer la selectividad y a ver si puedo entrar. ¿Cómo es el proceso para entrar a la universidad aquí en España? Al acabar bachillerato, uno se presenta a un examen de cada asignatura, por ejemplo, español, matemáticas, dependiendo de la carrera que uno quiera hacer. José, tú naciste aquí en España, pero tus padres son de Honduras. Muchos jóvenes que nacen aquí tal vez no saben mucho de Honduras, nunca viajan allá. Para ti, ¿cómo te sientes de la cultura hondureña? Cuando fui allá a Honduras, como en 2014, todos son muy contentos, compartes muchas culturas que yo no conocía, ¿sabes? Y pues es muy feliz. ¿Pero en la casa qué comen? ¿Comida hondureña o comida española? Hondureña. Como frijoles, tortilla, huevo. Con razón, él es más musculoso que los españoles, ¿va? Frijoles, mi gente, frijoles. En Honduras, un joven de la edad de ustedes en ciertos barrios ya los están reclutando para pandillas, cosas así. Aquí en Barcelona, ¿hay peligro así para los jóvenes? Que yo sepa, no. Más que todo, yo creo que viene un poco de la educación que le den a uno en casa y de los valores que uno tenga para seguir adelante y tal. Tan diferente el futuro de los jóvenes. Aquí no se ve el reclutamiento de pandillas y cosas así que sufren muchos jóvenes en Honduras. El problema de pandillas, delincuencia acá es mucho menor. Siempre hay un riesgo, pero no tanto como allá. Muchas personas han dicho que la seguridad está muy buena, pero no es al 100 tampoco. Aquí en Barcelona, lógicamente, hay delincuencia. Se da mucho en temporada de verano porque la gente quiere salir, y el que no tiene trabajo, pues muchas veces buscan alternativas para hacerse de algunos euros de dinero y muchas veces van por malos pasos con malas compañías y sucede lo que nos han comentado hace algunos instantes. Vamos a ir a averiguar. Mira, Envío 504. Seguramente es una tienda hondureña. Aquí estamos con Eni, ella es la dueña de aquí de una tienda que hace transferencias a Honduras, a muchos países. Estamos hablando sobre el tema de seguridad aquí en Barcelona. Muchas personas dicen que está seguro, pero vamos a preguntarle sobre un caso que surgió aquí este mes. Hace como 2 semanas tuvimos un atraco aquí en la tienda. El percance que se nos metieron con arma y con todo. Con arma y todo. Anteriormente la seguridad sí que estaba un poco mejor, pero ha ido incrementando la delincuencia. Al parecer hay capturados, pero los tipos que hicieron el daño hasta el momento no andan libres. ¿Usted piensa en tirar la toalla o vas a seguir luchando por su familia? Sigo de pie y como te digo, estos son golpes que no hay que rendirse. Está diciendo que te golpearon y todo también. Es un atraco violento, entonces. Mira cómo quedó los ojos de ella. Le dieron una patada en la cara. Con la pistola. Con la pistola, no hombre. Estas fueron las lesiones cuando me dejaron atada. ¿Te dejaron atada? Me dejaron atada. Y ese fue el segundo golpe que me dieron. ¿A la cabeza? Cabeza con... ¿Sacó sangre? Sí. Pero la respuesta de la policía fue algo rápido, vienen rápido. Pasaron aproximadamente unos 10 minutos para que estuvieran acá. Ah, bueno. No, en 10 minutos en Honduras sería muy rápido. Y habían 2 personas que justamente iban a entrar, les pedí auxilio y mejor se fueron. Con todo lo que tenía, que el miedo, la tembladera que tenía, a buscar mi móvil para poder llamar a la... Todo para... Se supone que los sistemas de policía en estos países son bien avanzados. Muchas gracias y disculpe. Héctor, muy impactante lo que acabamos de escuchar de la muchacha aquí. Hablando sinceramente, ¿cómo es la seguridad en Barcelona en 2023? Como este barrio del sector de Nuevos Barrios es un barrio latino, existen también aquellos grupos que se organizan por desempleo, por lo que sea, pues buscar lo más fácil. ¿Es común eso o muy raro? Se está volviendo común, pero tenemos esa ventaja también, que hay mucho control policial durante las noches. En 10 minutos llegó la policía, dijo ella. Estamos en frente de un restaurante mexicano, pero miramos Sambos. ¿Eso es un restaurante hondureño o mexicano? Parte hondureño y parte mexicano. Oiga, increíble, hola. ¿Vienen por las tacos o por las baleadas? Yo vine a llevar unas enchiladas. Vamos a ver si estos son enchiladas mexicanas o catrachas. Oiga, estos son una combinación. Qué rico. Aquí están los precios, 5 euros por cualquier cosa. Una gran oferta. Aquí estamos con Leo, un catracho que viene de Santa Bárbara. Mira las piernas, son pateplumas. Queremos saber cuánto valen las cosas aquí en Barcelona. El pan Pullman, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un paquete así? €1.69. Un cartón de huevo cuesta €1.89. En toda esa canasta básica que compró, ¿cuánto gastó? 65 euros. ¿Y cuántos días te dura eso? 8 días. Más o menos en un mes, una familia de 3 personas va a gastar unos 250 euros. 350 euros. Solo en comida y cosas así. Sí. Dice Héctor que la licencia para conducir de Honduras no tiene validez aquí en España.
hondureña. Para sacar una licencia aquí vale 2.000 euros. Entre los 1.500 a 2.000 euros sacarse una licencia, tienes que matricularte en una escuela, hacer el examen práctico. Y Honduras es el único país de Latinoamérica que no tiene el canje de la licencia de conducir. Por eso es que los hondureños no tenemos posibilidad de tener su licencia aquí para poder acceder a un automóvil. Ahora vamos a conocer un apartamento de una familia hondureña para ver cómo se viven aquí en Villa Julia. Hola, mucho gusto. Pasa adelante. Gracias. Estamos aquí en España, Barcelona, radicando desde hace 6 años ya. 6 años ya. Sí, ya 6 años, gracias a Dios. Pues aquí con mis amigas. Todos son catrachas. Puros catrachos. Están las niñas de ella. Hola. Mi chica. Usted es encargado del equipo de fútbol aquí en la colonia. Pertenecemos a lo que es el equipo Honduras-Montreal. Soy uno de los dirigentes. El presidente de nuestro equipo se llama Jorge Medina. Se ven que son buenos porque mira los trofeos. Estos son de los poquitos que tengo yo, pero ya los otros directivos tienen más trofeos. Cada año siempre vamos compitiendo y este domingo estaremos contigo ahí también. Así es. Es verdad que ya tienen los uniformes hechos ya. Sí, pues mira, ahora mismo tenemos lo que es ya la exclusiva de camisa de Honduras Montreal con el nombre Chin Fujiyama. Creo que voy a tener que comer mucha palilla para llenar esa camisa, ¿va? Vamos a conocer cómo se organiza la casa aquí, porque en Honduras es raro que la refrigeradora está en la entrada. Para ajustar espacio. Sí, todos son apartamentos. Con lo que es el baño. Son bien pequeños los baños en España. Mira, aquí está la cocina y cada lugar que hemos visto en España, siempre en la cocina es donde tiene la lavadora y secadora. Eso es un poco diferente con Estados Unidos. ¿Podemos ver qué está cocinando? ¡Uy! ¡Pasta! Aquí está la sala donde están viendo tele. ¡Y! ¡Eso es líquido! Tenemos el buen yuscarán de Honduras. No, hombre. Y más también aquí, ¿ves? Una copita. Una copita y vamos a brindar con chino hoy. ¿Qué va primero, el sal, limón o el guaro? Dicen que esto es así, ¿no? Un poquito aquí, le pones la sal. ¿Qué primero? Va a brindar. ¿Cómo es? Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Buen yuscarán, Listos para el domingo, mi gente. Aquí duermen las niñas. Todo rosado, ¿verdad? Todo rosado, pues de la niña. Esta es la habitación ya donde estoy yo. Full Montreal siempre. Full Montreal, va. Como puedes ver ya los pisos así en Barcelona, pueden haber unos más grandes que otros. Fuera hasta lo que es un patio pequeño, una terraza. Un patio, una terraza. Aquí no hay pilas en España. Pilas no hay en España porque no falta el agua nunca. El agua está siempre 24/7, todos los días, a la hora que quieras. ¿Cuánto cuesta para la renta, electricidad, agua y todo eso aquí? De 700 hasta 1.000 euros puede llegar una vivienda. ¿En serio? Sí, la renta de lo que es del agua es cada 2 meses. Puede salirle de 50, de 30 euros. ¿Y electricidad? De hasta 100 euros, cada 2 meses siempre. La electricidad creo que sale siendo más caro en Honduras. Aquí no hay apagones. Bueno, a veces sí, suele irse la luz que unos 2-3 minutos, pero es... 3 minutos, no. Allá se van de 3 hasta 8 horas. Se le arruina la comida a uno allá. ¿Por qué decidiste irse de Honduras? Bueno, me salió una oportunidad para este país, de la cual no desaproveché y gracias a Dios pues aquí estamos. Son 6 años y trabajando en la obra, ayudante de albañilería. En Honduras me dedicaba a otras cosas, jugué semiprofesional en segunda división allá. Fue en el Silca, Bellavista, Soledad, estuve por varios equipos en la zona de Honduras. ¿Cómo compara la educación para las niñas de Honduras y aquí en España? Casi un 90% mejor España. Y tienen que aprender catalán también, además del español e inglés. Sí. La atención médica para las niñas, ¿cómo es la diferencia aquí? Muy buena, gratuita. Algunos hondureños vienen a España, tienen la meta de volver a Honduras un día. Otros quedan aquí para siempre. ¿Usted qué piensa hacer? Tal vez volver a Honduras ya sería solo a pasear. Hemos encontrado a alguien que ha dicho que quiere volver a vivir en Honduras. Yo creo que una persona va para jubilar. Sí, pero a jubilarse. Tal vez no da tanto para ahorrar dinero aquí por los altos costos. Para comprar una casa, para comprar un carro es casi imposible para las familias a pesar de estar muchos años. Pero si tiene una familia, quiere una educación superior para sus hijos, atención médica y todo eso, se ve como que las familias prefieren estar aquí. En Honduras la educación, lo que es salud, incluso para comprar un carro, una casa, cuesta demasiado en Honduras. Lo que nosotros estamos luchando es una educación mejor para cada niño de Honduras, pero acá es muchísimo mejor, entonces por eso los padres prefieren aquí. Aquí estamos con Carol y dice que ella ya aprendió varias palabras catalán. Vamos a aprender algunas. Ojo se dice ul. Ul. Sí. Manos se dice mans. Mans. Pies
inglés se dice peus. Peus, como parecido al francés. Sí, porque tiene palabras combinadas con el francés, el italiano, el español, entonces se combina. Eso es lo que aprenden dentro del sistema educativo en las escuelas. Que el sistema educativo es público, es súper bueno. ¿Qué piensas en estudiar? Yo voy a hacer educación infantil. Bueno, de repente hay un montón de gente enfrente. ¿Qué será? ¿Catrachos? Bienvenido ¿Sí? a Barcelona. Sí. Gracias. Sabía que eran catrachos. Mira la jumbo que tiene. ¿De qué parte de Honduras son? De Tegucigalpa. Del Paraíso, Choluteca. Ahí de repente unas chicas hermosas. Catrachas. Catracha. ¿De qué parte de Honduras son? Del Paraíso también. ¿Y usted? Sí, el Paraíso. Él nació aquí. ¿Nació aquí, España? ¿Y usted de qué parte de Honduras? Yo soy de la Villa San Francisco, Francisco Morazán. Mira ese japonés aquí en la pared, Shin Fujiyama. Aquí estamos en Yuma Sport, la tienda deportiva más nueva, más catracha aquí en Villa Julia. ¿Qué tenemos aquí en la tienda? Camisetas de todos los equipos de la Liga Nacional, llaveros, pulseras, un poco de todo. ¿Cuál es la camisa de la liga que más vende aquí en Barcelona? Olimpia es el rey de Centroamérica, es la camisa que más sale a nivel de Honduras, pero también se venden muchas camisetas de Pacer con mensajes nostálgicos de nuestra tierra y con ese propósito nace Yuma Sport. Así como la camisa que tenemos aquí del Indio Lempira. Estamos en España por la celebración del Día de Indio Lempira, patrocinado por mi radio Catracha. Mira, vea, que eso tiene que ser la camisa, creo que de Patty Collection, creo, ¿verdad? Hizo una orden, un pedido. Con ellos y yo le compro a ella camisas de manta, sombreros. Hey, un saludo a Patty desde Dos Caminos Villanueva. Excelentes camisas, vestidos, un poco de todo, estilo Lenca Catracha. ¡Ese reliquia aquí! Oiga, Honduras por eso. Esa es una dedicatoria, una camisa firmada por Lewis Aula hace unos 10 años, así como esa que me mandó en su Bombero Ramírez, Milton el Jocón Reyes, que jugó en el Lloro, aquella me la mandó Marlon Peña, que jugó en el Herediano de Costa Rica. Tengo varias camisas por futbolistas amigos que hemos jugado en Honduras. Para las personas que quieren comprar, ¿cuánto cuesta una camisa de estos? 70, 65 euros, van variando según la ciudad. Ya la gente viene entrando a comprar sus boletos para el evento en el estadio que tenemos este domingo. Con la compra del boleto consigues un brazalete de eso, comprobante de la compra. Ya compró uno y va a comprar 2 más. Compró 7. Maritza, algunas personas que se van de sus países olvidan de sus tierras. ¿Usted sigue 100% Honduras en su corazón? Yo sí, siempre. ¿De qué parte de Honduras eres? Del sur. Una buena catracha, en el bolsillo unas semitas, ¿va? También, mira, aquí. Sí, es una catracha. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? 6 años ya. 6 años. ¿Y qué te trajo a España? ¿Por qué te fuiste de Honduras? Por la necesidad de trabajo. ¿Y ha sido fácil o difícil encontrar trabajo aquí? Los primeros años ha sido muy difícil. ¿En qué se dedica? A cuidar a personas mayores. Internos, como dicen. Sí, de interna. Y la gente que quiere conseguir trabajo como una interna, ¿cómo es el proceso? ¿Hay una página web o tiene que ir llamando gente o cómo funciona? Páginas hay, pero más que todo por amistades. ¿Pero usted piensa en quedar para siempre en España o volver a vivir en Honduras? Todavía no lo he pensado. Es una decisión muy difícil. Sí, claro, porque yo tengo mis hijos en Honduras y mi madre. 6 años esperando un abrazo de su familia. Mis hijos, sí. Ya logró conseguir papeles. Tengo mis papeles. Pero eso tarda mínimo 3 años. Depende, a veces tarda hasta 5 años. Cuando uno está sin papeles acá, la gente a veces se aprovecha y te dice, no, ya no te necesitamos y ya está. Y sin pagarle el mes y todo eso. Pagar ni nada. Aquí en Barcelona, ¿cuánto puede ganar a una interna cada mes? 750, 800. La que no tiene papeles, lo máximo que puede ganar son 900 euros. Pero si la renta aquí por una habitación cuesta 400, 600, 700 euros, está difícil. Claro, está difícil y más ahora que está todo más caro. La mayoría de los hondureños que vienen a ser internas no es que cuida una persona, va cambiando cada mes. ¿Cuántos meses cada año? Depende, porque yo, por ejemplo, estuve 3 años y medio con una pareja de yayos y luego pues ellos fallecieron. Tengo otro trabajo igual, es con persona mayor también. ¿Cuántos años lleva aquí? Bueno, ya llevo 12 años de estar 12 aquí. años. Sí. Entonces, ¿usted piensa en ya vivir aquí para siempre? Ahora mismo sí, Chin, porque se me dio la oportunidad también de poder traer mis hijos y ya estamos todas ¿Pero le ha costado tanto tiempo para traerlos? Al principio, como todo mundo, Chin, es muy difícil la situación cuando uno llega aquí. Muchas mujeres vienen aquí a ser internas. Los varones, por ejemplo, para usted, ¿en qué sector has trabajado? Mi primer trabajo que tuve aquí, Chin, y no me da pena decirlo, fue cuidando a una persona mayor. De hecho, me pude regular aquí gracias a estar cuidando a una persona mayor. Y así, trabajando, cuidando a una persona mayor, yo pude traer a mis hijos también aquí. Janina, muchos migrantes cuando se van de sus países, olvidan de sus países. ¿En el caso de usted? No. ¿Qué parte de Honduras viene? Lloro. ¿Algún mensaje a los amigos de Lloro? Un saludo. ¿Su nombre? Ay, linda. Linda.
Estamos con la linda. ¿En qué momento decidiste venir a España? Por la situación laboral y económica que pasaba el país y todo eso. ¿Cómo le ha ido en la búsqueda de trabajo aquí en España? Gracias a Dios muy bien. Trabajo en una pescadería, también soy camarera, he aprendido muchas cosas. ¿Dos trabajos tiene? Sí. ¿Cómo es el horario que llevas de trabajo? Por las mañanas en el restaurante y por las tardes en una pescadería. Mamá también, eso sí es 24 horas. Eso 24/7. Pero él nació aquí en España. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, si un niño nace allá, le dan los papeles estadounidenses. Aquí en España no. Lastimosamente no, porque no hay un acuerdo con el país. ¿Vas a quedar aquí para siempre o vas a volver a Honduras? Hombre, claro que sí, tengo ganas de ir a ver a mis padres. ¿Pero solo a pasear? Sí, a pasear. Lastimosamente nuestro país no tiene los medios necesarios para la salud. Los servicios públicos. Los servicios públicos son fatales. Aquí estamos con Minor. ¿De qué parte de Honduras viene, Minor? De Choluteca, San Marcos de Colón. ¿Y por qué decidiste venir a España? Por situaciones complicadas. Exacto. Para muchos jóvenes, los primeros 2 años encontrar trabajo es difícil aquí en España. Sí, la verdad que es muy complicado porque lo primero que te preguntan es documentación. Yo casi todo el tiempo me he dedicado a diseño gráfico, fotografía. Encontré un trabajo como camarero. Aquí en Barcelona, un camarero o un mesero, como dicen allá, ¿cuánto puede ganar al mes? Todo depende del restaurante donde trabajes. ¿Pero es por propinas o no? Donde yo trabajaba no se incluían propinas, pero yo estuve haciendo 800 euros. Mi horario era 11 de la mañana, 11 de la noche. 12 horas. Si consigues trabajo sin documentación va a ser algo fuerte. ¿Cuántos días a la semana? 6 días a la semana. 6 días a la semana. Gran sacrificio, sí. ¿Cuántos años tiene Michael? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España? 7 años. ¿Qué es lo que recuerdas de Honduras? A mi familia y los sitios. Las baleadas, todo va. También y la comida. ¿Lograste estudiar en Honduras, aunque sea 1 o 2 años? No. Casi no. Entonces no podías comparar la educación de Honduras y España. No. Pero hasta el momento, ¿cómo te sientes en la educación aquí? Pues bien, aquí mejor. He escuchado que a veces existen bullying a los niños migrantes. ¿O en el caso suyo, sí o no? En mi caso no. ¿Hay otros hondureños en la escuela? Que yo conozca, no. ¿Tú eres el único hondureño en toda la escuela? Sí. Cuéntanos, ¿de qué parte de Honduras viene? Soy de un pueblo que pertenece al departamento de La Paz. ¿Y cuántos años lleva ya en España? 9 años. Muchos dicen que los primeros 2 años son los más difíciles. No sé para ti. Sí, muy difícil porque cuesta adaptarte. El trabajo es muy difícil de encontrar porque no conoces gente. ¿Y qué trabajo lograste encontrar? Yo he cuidado a personas mayores, me he dedicado a limpieza, de camarera de piso. Algunos hondureños quedan viviendo en España, otros vuelven a Honduras. ¿Para ti? Creo que me quedaré aquí porque tengo una niña. He traído a mi hija mayor también. ¿Cuáles son las ventajas para ellas aquí en España? La educación y la salud. Es gratis sí. Es gratis, el médico y la educación. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.